María Isabel Puerta Riera, profesora en el Valencia College. María Isabel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César. Un gusto estar con ustedes. María Isabel, no ha terminado el año 2025. En el 2026 tendremos elecciones del midterm, pero se está hablando de elecciones presidenciales, de candidatos presidenciales. En el lado demócrata, el gobernador Gavin Newsom se asoma, dice que sí, que él aspira. La ex vicepresidenta Kamala Harris dice que podría ella aspirar de nuevo. En el lado republicano, el presidente Trump insiste en que él podría ser, pero ha asomado a la fórmula J.D. Vance, Marco Rubio. ¿Qué es todo esto, a tu entender, María Isabel? Bueno, este es el segundo periodo de un presidente. Ya estamos entrando en la etapa de lame duck, que quiere decir que pues su carrera política como presidente termina, literalmente. Aun cuando él y su círculo más inmediato de MAGA Warriors está sugiriendo un tercer término, bueno, eso yo creo que es más una estrategia de guerra psicológica que otra cosa. Esta es la época en que comienzan, en el caso de un segundo término de presidencia, empiezan entonces las aspiraciones a salir de ambos partidos. Esto es normal. Eh, y es hasta sano que la gente sepa quiénes son los que van a aspirar, cuáles son sus opciones de tener unas elecciones libres y transparentes, por supuesto. Ahora, el presidente asoma, ¿cuál es ese juego, esa estrategia? Porque me llamó mucho la atención unas declaraciones muy polémicas de Steve Bannon, quien quizás sea el verdadero arquitecto de todo este fuelle político que ha adquirido el presidente Trump desde que entró en la guerra política. Le dio unas declaraciones polémicas, decía, a The Economist, donde afirmaba que había que terminar la tarea que se había comenzado. Dos, la constitución que le prohíbe al presidente volverse a lanzar, eso se puede arreglar, porque en definitiva la constitución es el pueblo, argumento que los venezolanos conocemos muy bien. Y el tercer argumento es que Trump está aquí por la providencia, es decir, una apelación a la divinidad. Es exagerado lo que dice Bannon. ¿Cuánta de verdad puede haber en la aspiración del presidente Trump? Bueno, ellos no tienen los votos para modificar la constitución, es decir, la enmienda que prohíbe un tercer término, tendrían ellos que introducir una nueva enmienda para modificar esa provisión. Ellos no tienen los votos. Y eso lo saben, ¿no? El mismo, creo que el Speaker Johnson se refirió tuvo que hacerlo. Pero además hay posiciones en la Corte Suprema que indican que no habría ese apoyo del que el presidente muchas veces se jacta de tener en la Corte Suprema. Yo creo que eso es parte de una estrategia política, primero de generar desesperanza, que la gente sienta que no hay nada que hacer, que esto es inevitable, ¿no? Y eso, por supuesto, debilita las opciones de la gente para tener una salida política en una situación tan crítica como la que tenemos en este país con respecto a la misma constitución, Ujú. ¿no? Es como hacer ver que la constitución es tan vulnerable que cualquiera puede llegar y decir, bueno, a mí no me importa, yo me lanzo y punto. Claro. Eso es parte de una guerra psicológica. Pero también yo creo que es una forma, sobre todo esa apelación a lo divino, es una apelación a la base política del presidente que es fundamentalmente cristiana y cree en todas estas cosas de enviado por Dios, el nuevo Jesús. Entonces hay una combinación de guerra psicológica con tratar de mantener. Vamos a tocar eso, por favor. ¿Qué Bueno, dice? está por debajo del agua. Está por debajo del agua. El presidente tiene el más bajo índice de aprobación. Estamos hablando tiene menos 18% de aprobación, bajo 1,3 puntos desde la semana pasada. Tiene una aprobación de 39% un rechazo de 57%. Y donde yo creo que está mucho más grave es con los independientes, sin duda, y los jóvenes. Ahí es grave. ¿A qué se le atribuye ese bajón? ¿De cuándo es la encuesta? Porque De hoy, publicada hoy. sí,
Pero digo, ¿cuándo se La hizo? toma de la muestra. Ajá. eh, mm, a ver, esta muestra es de esta semana, porque es con YouGov. Ok, muy bien. Mira, La pregunta te la hago, Marisabel, porque me gustaría saber en esos indicadores cuánto pesa el cierre del gobierno federal. seguramente, aquí no tengo el dato preciso del cuestionario, pero seguramente eso va a tener alguna incidencia, no porque todos sean víctimas de César. Esto es Ujú. una combinación de factores tremendo y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir la semana que viene, sobre todo con la elección en Virginia, que yo creo, al igual que pues ha sido siempre un bellwether. Vamos a ver, porque se habla de que con el tema del cambio de los distritos, de los circuitos electorales, vamos a tener quizás una dinámica distinta a lo que ha sido en otros periodos, pero yo no estoy muy segura de eso, ni siquiera con el gerrymandering. Mira las encuestas, Quinnipiac saca una donde los independientes están completamente censurando a esta administración. ¿Qué es lo que más se le critica? ¿Lo especifica la encuesta, Marisabel? No he visto el cuestionario, César. Ya. El problema está en que, por una parte, tú tienes una gran cantidad de jóvenes que votaron por el presidente por razones económicas y financieras, y lo que tenemos realmente es una devastación para los jóvenes que aspiran a poder alquilar una vivienda, o ni siquiera hablar de comprar, alquilar una vivienda. Y esto se está volviendo muy cuesta arriba para gente que está recién graduada, por ejemplo. Sí. Y regresando al tema de las eventuales candidaturas, el presidente, ¿por qué saca esa fórmula J.D. Vance, Marco Rubio? Marco Rubio aceptará ser segundo de alguien de su generación. Bueno, yo creo que al presidente no le queda más remedio, él ya ha dicho que no va a poder, que va a ser difícil que él se lance un tercer periodo, entonces Mm, no le queda más remedio que optar por estos dos mientras sale alguien, porque eso va a ocurrir, César. Estos no van a ser los únicos. sí. Y los dos nombres que mencionamos que han sonado en el campo demócrata, el gobernador Newsom y la ex vicepresidenta Harris. ¿Qué nos puedes decir en estos dos casos? ¿Serán los únicos? ¿Vendrán quienes más? No, ahí vas a tener a una larga estela la cantera de los demócratas es tremenda. Vas a ¿Y, tener una lista larga. y qué puede ocurrir con los demócratas en un momento donde se insisten en las críticas que los demócratas parecen carentes de un liderazgo claro, unido, que pueda soportar esto? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que en los demócratas eso es siempre el tema, es recurrente. Ellos siempre están en un constante, la autocrítica en los demócratas es, si los republicanos tuvieran un poquito de la capacidad de autocrítica y de autoflagelación de los demócratas, tendríamos un balance. Esa es la tónica. Yo creo que los demócratas lo que tienen que hacer es trabajar más y hablar menos, hacer menos alarde o alarde no, perdón, dejar eso de la autocrítica para cuestiones internas y trabajar y darle respuestas a la gente, que es lo que la gente está buscando, César. La gente está buscando respuestas, la gente está buscando liderazgo. Pero eso no es así, de que no tenemos líderes, claro que sí, hay líderes. Mira la lista de toda la gente que va a Ujú. aspirar a la presidencia. Newsom no es el único. Tienes un montón de gente con gran... Bashir, Shapiro, Pritzker. Tienes una lista tan larga que yo creo que a veces ese es el problema, que la gente no lo ubica porque tienen muchas opciones. Muy bien, y te agradezco mucho que nos hayas revelado, nos hayas traído como primicia del resultado de esta encuesta de The Economist. Muchísimas gracias, Marisabel. Gracias a ustedes, César. Un gusto como siempre. Gracias. La doctora Marisabel Puerta Riera es politóloga, profesora en el Valencia College, allí en Orlando. 9:47 minutos de la mañana, una pausa y ya regresamos en Conexión.